Mi nombre es Miguel Vargas, oficial de policía con 5 años de servicio. Nunca fui supersticioso ni presté atención a rumores sin fundamento, pero lo que viví una noche en aquella estación antigua cambió mi percepción de la realidad para siempre. Esa noche me asignaron un turno nocturno en una estación olvidada por el tiempo, ubicada en un barrio al que nadie parecía querer acercarse. La estación había sido construida hacía más de 70 años y, según mis compañeros, arrastraba consigo un historial de tragedias. Al llegar sentí como el aire era más frío de lo normal, a pesar de que la calefacción estaba encendida. Las paredes estaban desgastadas, con pintura descascarada, y el suelo de madera crujía bajo mis botas con cada paso. Las luces fluorescentes parpadeaban de vez en cuando, como si estuvieran a punto de apagarse. Era un edificio con demasiada historia, y sus grietas parecían guardar secretos que nadie estaba dispuesto a desenterrar. Mis compañeros no ocultaban su alivio al verme tomar el turno. Algunos evitaron el contacto visual y otros se limitaron a advertirme con bromas de mal gusto sobre los habitantes nocturnos de la estación. Me quedé solo rápidamente, rodeado únicamente por un silencio opresivo que solo se interrumpía por el tic-tac de un reloj de pared. Decidí concentrarme en mi trabajo, tratando de ignorar los rumores que mencionaban sombras errantes, susurros en los pasillos y ruidos provenientes de las celdas vacías. A medida que avanzaba la noche, la estación parecía cobrar vida propia. Los ruidos de la madera crujiendo eran constantes, pero nada fuera de lo común. Hasta que escuché algo que me hizo detenerme en seco. Pasos. Provenían del área de las celdas, a pesar de que sabía con certeza que estaban vacías. Mi primer instinto fue pensar que alguien se había colado en el edificio. Tomé mi linterna y caminé lentamente hacia los pasillos que conducían a las celdas. El aire allí era aún más helado, como si la temperatura descendiera varios grados al cruzar el umbral. Exploré cada celda una por una, iluminando los rincones oscuros con mi linterna, pero no había nada. Me quedé de pie en medio del pasillo, sintiendo como el silencio se volvía ensordecedor. Estaba a punto de regresar a mi escritorio cuando un golpe seco resonó detrás de mí. Me giré bruscamente, pero solo vi la penumbra de las celdas vacías. Volví al escritorio con el corazón latiéndome en los oídos, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación jugando conmigo. Pero entonces, mientras intentaba calmarme, escuché un leve susurro que provenía de las celdas. Mi nombre, Miguel. El miedo comenzó a invadirme, y por primera vez en mi carrera, deseé que la noche terminara de inmediato. El susurro resonaba débil, pero lo suficiente para helarme la sangre. Miguel. Me quedé inmóvil, con la linterna temblando en mi mano. Intenté convencerme de que había sido el viento, o tal vez mi mente jugándome una mala pasada después de escuchar tantos rumores, pero sabía que no era así. Esa voz no podía confundirse con nada natural. Tomé aire y decidí volver a las celdas. Esta vez, mi linterna parecía más débil, como si la batería estuviera fallando. El frío era aún más intenso, y mi respiración formaba nubes visibles frente a mí. Revisé cada celda nuevamente, pero todas seguían vacías. Entonces lo noté. En la última celda del pasillo, la puerta estaba entreabierta. Lo extraño era que esa puerta siempre permanecía cerrada con llave. Era una regla de la estación, incluso si no había nadie dentro. Me acerqué lentamente con los dedos tensos sobre el mango de mi linterna. Empujé la puerta y observé el interior. Nada. Pero justo cuando iba a dar media vuelta, sentí un escalofrío recorrer mi nuca. La sensación era tan intensa, tan real, como si alguien estuviera parado detrás de mí, respirando en mi oído. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Intentando recobrar la calma, regresé al escritorio. Al sentarme, algo me llamó la atención. Un expediente que había dejado perfectamente cerrado estaba ahora abierto. Las hojas estaban esparcidas sobre la mesa, como si alguien hubiera estado revisándolo. Me acerqué con cautela y observé el nombre en la portada. Carlos Álvarez. Ese nombre no me decía nada, pero el expediente estaba lleno de detalles de un caso ocurrido hacía décadas. Mientras hojeaba las páginas, leí que Carlos Álvarez había sido un prisionero en esa misma estación. Lo habían encontrado muerto en su celda una noche, alrededor de las 3 de la mañana. La causa oficial de su muerte era un suicidio, pero había inconsistencias en el reporte. Algo no cuadraba. De repente un fuerte golpe resonó desde la puerta de la sala de evidencias. El sonido fue tan intenso que casi caigo de la silla.
Me levanté rápidamente con la linterna y mi arma desenfundada y caminé hacia la sala. La puerta estaba cerrada, pero podía jurar que el golpe había venido de allí. Giré la manija y empujé con fuerza. La sala de evidencias estaba completamente oscura, pero al iluminarla vi que algunas cajas habían caído al suelo. No había nadie. Sentí un sudor frío recorrer mi frente. Cerré la puerta con llave al salir, tratando de bloquear cualquier pensamiento irracional. Regresé al escritorio intentando enfocarme nuevamente en el expediente, pero justo cuando lo abrí de nuevo, las luces comenzaron a parpadear. Miré a mi alrededor y entonces lo vi. En el reflejo del vidrio de una ventana, detrás de mí, apareció una figura oscura, alta y deformada, con unos ojos vacíos que parecían observarme fijamente. Me giré de golpe, pero no había nada. El terror se apoderó de mí, y mi única respuesta fue quedarme congelado en mi lugar, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. Todavía podía sentir mi corazón latiendo con fuerza mientras intentaba convencerme de que lo que había visto era producto del cansancio, pero algo dentro de mí sabía que no era así. Esa figura había sido real. El silencio que invadía la estación después de los parpadeos de las luces era ensordecedor. Decidí centrarme en el expediente de Carlos Álvarez, esperando encontrar respuestas. Mientras hojeaba las páginas, descubrí más detalles inquietantes. Carlos Álvarez había sido arrestado bajo sospecha de asesinato, aunque no había pruebas concluyentes en su contra. Los reportes hablaban de un hombre tranquilo que negaba rotundamente haber cometido el crimen. Sin embargo, algo llamó mi atención. Los registros indicaban que, la noche de su muerte, varios oficiales escucharon ruidos extraños provenientes de su celda. El reporte mencionaba gritos y golpes. Pero lo más desconcertante era que, al revisar el cuerpo, encontraron marcas inexplicables en su piel, como si hubiera sido quemado desde adentro. El ambiente en la estación parecía volverse más pesado con cada línea que leía. Sentía que el aire era más denso, y una sensación de ser observado no me abandonaba. De repente escuché un sonido seco y fuerte. Un objeto había caído al suelo. Giré rápidamente la cabeza y vi que era un marco de fotografías que colgaba en la pared. El cristal estaba hecho añicos, y al acercarme, noté que se trataba de una foto antigua de los primeros oficiales que trabajaron en la estación. Mi mirada se fijó en uno de los rostros de la foto. Un hombre alto, con ojos fríos y una expresión sombría. En el pie de foto estaba el nombre Oficial Sebastián Rojas. Lo reconocí de inmediato, pues había sido mencionado en el expediente como el principal arrestador de Carlos Álvarez. Sentí un escalofrío, como si los ojos de la foto me observaran. Regresé al escritorio con prisa, intentando ignorar el creciente malestar. Las luces comenzaron a parpadear nuevamente, y un sonido nuevo llenó el espacio. Era un susurro débil, casi imperceptible, pero parecía provenir de todas partes. «Inocente», decía la voz. Me levanté bruscamente, decidido a revisar las cámaras de seguridad. Necesitaba pruebas de que alguien estaba jugando conmigo, que no estaba perdiendo la cordura. Al revisar las grabaciones, lo primero que vi fue el pasillo principal de la estación. Durante unos segundos, todo parecía normal, pero entonces algo apareció. Una sombra humanoide cruzó lentamente el pasillo. Su movimiento era antinatural, como si deslizara los pies en lugar de caminar. Sin pensarlo dos veces, agarré mi linterna y fui directamente al pasillo. Estaba completamente vacío. La única compañía era el eco de mis propios pasos. Sin embargo, al llegar al final noté algo extraño. Una de las celdas, la misma donde había muerto Carlos Álvarez, tenía marcas en el suelo. Eran como arañazos profundos que formaban palabras. Me acerqué lentamente y logré descifrar lo que decían. 3 de la mañana. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Miré mi reloj. Eran las 2:35 de la mañana. La fecha en mi mente cobró sentido de repente. Hoy era 24 de enero, el aniversario de la muerte de Carlos Álvarez. Todo empezaba a encajar, pero eso solo hacía las cosas más aterradoras. De pronto, un golpe ensordecedor resonó desde las celdas. Corrí hacia el origen del sonido, pero no había nadie. Solo quedaba esa sensación ineludible de que algo o alguien estaba conmigo, observándome, acechándome desde las sombras. Regresé al escritorio con la intención de cerrar el expediente y no leer más, pero justo cuando iba a hacerlo escuché un susurro claramente dirigido a mí. Miguel. Mi cuerpo se tensó al escuchar mi nombre susurrado desde las celdas vacías.
La voz era débil, cargada de un eco extraño, como si viniera de un lugar muy lejano. Me quedé inmóvil por unos segundos, tratando de encontrar el coraje para moverme. Finalmente, tomé mi linterna y caminé hacia las celdas, impulsado tanto por el miedo como por una curiosidad morbosa que no podía controlar. Al llegar, el silencio era absoluto. Revisé cada celda, pero todas estaban vacías. Sin embargo, había algo nuevo. Un frío penetrante se apoderó del lugar, mucho más intenso que el frío habitual de la estación. Mi linterna comenzó a parpadear y justo cuando pensé que se apagaría, noté algo en la pared de la última celda. Había unas iniciales grabadas en la piedra. C.A. Regresé al escritorio sintiéndome observado. Necesitaba respuestas, y la única forma de obtenerlas parecía ser a través de ese expediente. Al abrirlo de nuevo, algo llamó mi atención. Un detalle que había pasado por alto en mi lectura anterior. Carlos Álvarez no solo era un hombre acusado falsamente, en el expediente se mencionaba brevemente su lugar de nacimiento y algunos familiares cercanos. Mi corazón se detuvo por un momento. Esos apellidos coincidían con los de mi propia familia. Comencé a buscar más información entre los archivos. Después de casi media hora de búsqueda febril, encontré lo que temía. Carlos Álvarez era un pariente lejano mío, un primo de mi abuelo que siempre había sido mencionado en mi familia como una vergüenza. Según las historias, había sido acusado de asesinato y murió en prisión, pero nunca se habló de los detalles. Mi abuelo siempre cambiaba de tema cuando alguien mencionaba a Carlos. Ahora entendía por qué. El descubrimiento me llenó de una mezcla de miedo y culpabilidad. ¿Por qué estaba aquí esta noche, precisamente en el aniversario de su muerte? ¿Era coincidencia o algo mucho más oscuro? Mientras estas preguntas rondaban mi mente, el ambiente de la estación se tornó aún más pesado. Las luces parpadearon nuevamente, pero esta vez lo hicieron al ritmo de una respiración profunda y constante que parecía llenar todo el espacio. Volví a las cámaras de seguridad buscando algo que pudiera explicarme lo que estaba ocurriendo. Al revisar las grabaciones de las últimas horas, encontré algo que me heló la sangre. En el momento exacto en que escuché mi nombre, las cámaras captaron una figura oscura parada frente a una de las celdas. La figura no se movía, pero su cabeza parecía girarse lentamente hacia la cámara, como si supiera que la estaba observando. Me puse de pie de golpe, decidido a investigar una vez más. Sin embargo, justo cuando estaba por salir, el expediente en mi escritorio comenzó a pasar sus páginas por sí solo, como si alguien invisible lo estuviera hojeando. Me quedé paralizado, viendo cómo las páginas se detenían en una específica. Había un párrafo subrayado con un trazo irregular. Carlos Álvarez murió a las 3 de la mañana del 24 de enero. Su cuerpo fue encontrado con marcas inexplicables que los forenses no pudieron identificar. El reloj en la pared marcaba las 2:50 de la mañana. Tenía 10 minutos antes de que el reloj llegara a la hora en que Carlos había muerto. Mi instinto me decía que algo iba a suceder, algo que no podría evitar. Mientras intentaba calmarme, un sonido llamó mi atención. Era un murmullo, casi inaudible, que provenía de las cámaras de seguridad. Me acerqué al monitor y subí el volumen. Las imágenes seguían mostrando los pasillos vacíos, pero el sonido era claro. Era una voz masculina que repetía algo una y otra vez. Miguel, inocente, olvidado. Sabía que algo terrible estaba por suceder. Las luces comenzaron a apagarse en secuencia, acercándose lentamente hacia el escritorio donde yo estaba. No sabía qué hacer, pero una cosa era segura. La noche aún no había terminado. Las luces se apagaron por completo, sumiendo la estación en una oscuridad absoluta. El único sonido era el de mi respiración entrecortada, mezclada con el crujir de las viejas paredes. Saqué mi linterna, pero al encenderla noté que la luz titilaba como si estuviera luchando por mantenerse encendida. Al enfocar hacia el pasillo principal, vi algo que me heló la sangre, una sombra al final del corredor, inmóvil, observándome. Mi instinto me gritaba que saliera de allí, pero mis pies no respondían. Sentí una presión invisible en el pecho, como si algo estuviera tratando de apoderarse de mi voluntad. Entonces, la sombra se desvaneció ante mis ojos y justo en ese instante, un estruendo sacudió las paredes de la estación. Provenía del área de las celdas. Me armé de valor y caminé hacia el lugar. Cada paso se sentía pesado, como si el aire mismo intentara retenerme. Al llegar, las celdas parecían más oscuras que nunca y un olor a humedad impregnaba el ambiente.
De repente, escuché un golpe seco detrás de mí. Giré rápidamente, apuntando con la linterna, pero no había nada ni nadie. Sin embargo, en la pared, justo donde antes estaban las iniciales CA, ahora había un mensaje escrito con lo que parecía ser ceniza. Inocente, pero olvidado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Las palabras parecían acusarme, como si el propio Carlos Álvarez me estuviera pidiendo cuentas por lo que le había ocurrido. Mientras trataba de comprender el significado del mensaje, las celdas comenzaron a cerrarse y abrirse por sí solas, con un chirrido ensordecedor. Un grito desgarrador llenó el lugar, tan fuerte que tuve que cubrirme los oídos. Regresé corriendo al escritorio buscando un refugio, pero el caos no se detuvo. Las sillas comenzaron a moverse solas, las puertas se cerraban y abrían, y los expedientes volaban de un lado a otro. Traté de mantener la calma, pero sentí algo frío rozar mi hombro, y al girarme vi una figura borrosa reflejada en la ventana de la sala de evidencias. Era alta, delgada, y su rostro estaba cubierto por sombras, pero lo más aterrador eran sus ojos, dos vacíos oscuros que parecían absorber toda la luz. Intenté hablar, pero mi voz no salía. La figura se desvaneció tan rápido como apareció, dejándome temblando. Revisé mi reloj y me di cuenta de algo que me aterrorizó aún más. Las manecillas estaban detenidas exactamente a las 3 de la mañana. El tiempo parecía haber perdido sentido en la estación. Las voces seguían resonando en mi cabeza, cada vez más claras. Miguel, justicia, no me olvides. Era como si Carlos estuviera tratando de comunicarse directamente conmigo, exigiendo algo que aún no lograba entender. Me acerqué nuevamente al expediente, buscando pistas. Mis manos temblaban mientras pasaba las páginas. Encontré una sección donde se describían las condiciones en las que murió Carlos. Según el reporte, su celda estaba completamente cerrada, sin posibilidad de que alguien hubiera entrado o salido. Sin embargo, los guardias afirmaban haber escuchado ruidos extraños antes de su muerte, similares a los que yo estaba escuchando ahora. Entonces vi algo que no estaba allí antes. Una fotografía de Carlos Álvarez, pegada en una esquina del expediente. Su rostro reflejaba angustia, pero había algo más, algo familiar. Me di cuenta de que su mirada era idéntica a la de mi abuelo en una vieja foto familiar que había visto hace años. Antes de poder procesar esta revelación, una ráfaga de viento atravesó la estación, apagando todas las luces y dejándome en completa oscuridad. De pronto una voz resonó, clara y profunda, como si estuviera justo detrás de mí. No hay descanso sin justicia. El eco de esas palabras, no hay descanso sin justicia, resonaba en mi mente mientras trataba de controlar el temblor de mis manos. Sentía que algo más grande que yo estaba desarrollándose en ese lugar. Encendí mi linterna y apunté hacia todos lados, buscando cualquier signo de movimiento, pero la estación permanecía en un silencio sepulcral. Sin embargo, mi instinto me decía que no estaba solo. Me dirigí a la sala de evidencias, guiado por una corazonada, como si algo me estuviera empujando a entrar allí. La puerta estaba entreabierta, y al empujarla, un crujido reverberó en el ambiente. Dentro las estanterías estaban cubiertas de polvo, y el aire era tan denso que cada respiración se sentía como una carga. Mis ojos se posaron en una esquina, donde un pequeño cuaderno estaba tirado en el suelo. Lo recogí con cuidado y al abrirlo, me di cuenta de que era un diario. En la primera página, escrito con una caligrafía irregular, leí: Carlos Álvarez. Mi corazón se aceleró. Había encontrado algo que, sin duda, pertenecía al prisionero que ahora parecía rondar la estación. Pasé las páginas rápidamente, y las palabras comenzaron a revelar un oscuro pasado. Carlos había sido encarcelado bajo cargos falsos, acusado de un robo que jamás cometió. Según sus escritos, los oficiales que trabajaban en la estación en aquella época no solo lo arrestaron injustamente, sino que lo torturaron, intentando forzarle una confesión. Los relatos eran desgarradores. Noches enteras sin comida ni agua, golpes constantes y un aislamiento que lo llevó al borde de la locura. Mientras leía, las palabras parecían cobrar vida. Podía sentir su desesperación, su impotencia. El diario hablaba de un suceso en particular. Una noche, a las 3 de la mañana, Carlos había escuchado voces que no eran humanas. Estas le advertían que algo terrible iba a ocurrir. Pese a su miedo, trató de alertar a los guardias, pero fue ignorado. Esa misma noche, murió en circunstancias que nunca se explicaron por completo. De repente, el ambiente en la sala de evidencias cambió.
El frío se intensificó y sentí una presencia detrás de mí. Giré rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, en la pared vi algo que me dejó sin aliento. Marcas profundas, como si unas garras hubieran rasgado el concreto. Al salir de la sala con el diario en las manos, comencé a unir las piezas. Los abusos que Carlos había sufrido no eran casos aislados. La estación misma parecía estar cargada con el peso de décadas de injusticia. Sentí una mezcla de rabia y culpa. Aunque no formé parte de aquellos actos, estaba ligado a la misma institución que los permitió. Mientras caminaba hacia mi escritorio, una sombra cruzó mi camino. Esta vez no desapareció. Se quedó allí, al final del pasillo, observándome. Era alta, delgada, y aunque no podía ver su rostro con claridad, sabía que era Carlos. Su presencia era opresiva, pero también cargada de una tristeza palpable. «¿Qué quieres de mí?», pregunté con voz quebrada, más para mí mismo que para la figura. Pero no hubo respuesta. En cambio, el diario en mis manos se abrió por sí solo, mostrando una página que no había leído antes. En ella, Carlos había escrito sus últimas palabras. «No busco venganza. Solo quiero que la verdad salga a la luz». Fue entonces cuando entendí lo que tenía que hacer. No podía simplemente ignorar lo que había descubierto. Carlos no quería que nadie más sufriera como él. Y si la estación estaba maldita, era porque las historias como la suya habían sido enterradas, olvidadas. Antes de poder actuar, se destacó de mis pensamientos. Algo golpeó con fuerza la puerta principal de la estación. Corrí hacia allí, pero cuando llegué, no había nadie. Sin embargo, en el suelo vi un rastro de ceniza que conducía hacia las celdas. Al seguir el rastro, las luces comenzaron a parpadear nuevamente. Mi reloj, que había estado detenido, comenzó a moverse hacia atrás, como si el tiempo mismo se estuviera desmoronando. Cuando llegué a la celda donde Carlos había muerto, escuché un susurro. «Es aquí donde comenzó todo». La puerta de la celda se abrió sola, y al entrar sentí un peso abrumador en mi pecho. Las paredes estaban cubiertas de palabras escritas en ceniza, todas diciendo lo mismo: justicia. Y en el suelo vi una vieja fotografía. Era de Carlos Álvarez, junto a un hombre que reconocí al instante, mi abuelo. Mi mente se nubló al reconocer a mi abuelo en la fotografía. Era joven, con una expresión seria en el rostro, de pie junto a Carlos Álvarez. ¿Qué tenía que ver mi familia con esto? Mis manos temblaban al sostener la imagen, mientras los susurros en la celda se volvían más intensos. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Carlos no solo buscaba justicia, buscaba algo más, una conexión que jamás imaginé. Mi abuelo había trabajado en esta misma estación hace décadas, pero nunca habló de ello. Según lo que sabía, dejó su puesto abruptamente antes de mi nacimiento y siempre evitó hablar de esa etapa de su vida. Ahora entendía por qué. La fotografía era solo el comienzo. Revisé el diario nuevamente y noté algo extraño. En una página que antes parecía en blanco, habían aparecido nuevas palabras escritas con tinta negra que aún parecía fresca. Decía: «Luis Hernández, tu abuelo fue quien decidió mi destino. Él firmó mi sentencia, sabiendo que era inocente». Sentí como si el aire me faltara. Era imposible. Mi abuelo siempre fue un hombre recto, un pilar de la comunidad, alguien que me inspiró a seguir una carrera en la policía. ¿Cómo podía ser parte de algo tan oscuro? Las luces del pasillo comenzaron a parpadear de nuevo y el frío en la celda se volvió insoportable. Fue entonces cuando lo escuché. Un grito desgarrador que provenía del fondo de la estación. Mi instinto me decía que debía salir de allí de inmediato, pero algo, quizás mi propia culpa o la necesidad de saber la verdad, me empujó a seguir adelante. Avancé por el pasillo, con la fotografía y el diario firmemente en mis manos. Llegué a la sala de archivos, un lugar que siempre había evitado porque estaba lleno de documentos viejos y polvo, pero ahora sabía que las respuestas estaban ahí. Revisé los expedientes de hace más de 50 años y después de una búsqueda frenética encontré el nombre de Carlos Álvarez en un informe. El documento era breve, apenas unas líneas que describían su supuesto delito: robo agravado, condenado a cadena perpetua, declarado culpable por el oficial Luis Hernández. Mi abuelo no solo había estado involucrado, había sido quien directamente selló el destino de Carlos. Pero lo que encontré al final del informe fue aún más inquietante. Un pequeño apunte escrito a mano, en una letra que reconocí como la de mi abuelo. Decía: «Nunca quise hacerlo. Me obligaron. Perdóname, Carlos». El suelo bajo mis pies pareció desmoronarse.
Mi abuelo sabía la verdad, pero por alguna razón había cedido. ¿Qué lo llevó a traicionar sus principios? ¿A traicionar a un hombre inocente? En ese momento, una figura apareció en la entrada de la sala de archivos. Era Carlos, o lo que quedaba de él. Su forma espectral estaba bañada en un resplandor azul pálido, y sus ojos vacíos pero llenos de dolor se clavaron en los míos. «No eres como él», dijo con una voz que resonaba directamente en mi mente. «Tienes la oportunidad de corregir esto. Haz lo correcto». «¿Qué quieres que haga?», pregunté, mi voz quebrada por el miedo y la culpa. «Publica la verdad. Deja que el mundo sepa lo que ocurrió aquí. Solo así encontraré paz, y este lugar dejará de ser un abismo de sufrimiento». Sabía que tenía razón. Si quería romper la maldición que pesaba sobre la estación, debía exponer los crímenes que se habían cometido, incluso si eso significaba manchar el legado de mi propia familia. «Lo haré», prometí, con lágrimas en los ojos. Carlos asintió lentamente y comenzó a desvanecerse, pero no antes de dejar una última advertencia. «No será fácil. Ellos no querrán que la verdad salga a la luz». Las luces dejaron de parpadear y el silencio regresó a la estación. Me sentí aliviado por un breve momento, pero sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. La sensación de alivio que sentí después de la aparición de Carlos fue efímera. La estación, aunque parecía haber calmado su atmósfera densa, aún respiraba una tensión palpable, como si las paredes mismas estuvieran esperando algo más. Algo inevitable. Pasaron varios días desde aquella noche. Traté de seguir con mi vida, pero el peso de la revelación que acababa de descubrir no me dejaba en paz. Mi abuelo había sido parte de la tragedia, y ahora la maldición parecía haberse trasladado a mí. No podía escapar de las imágenes de la figura espectral de Carlos, de su rostro lleno de angustia. Me acosaba cada vez que cerraba los ojos. A regañadientes, decidí cumplir con la promesa que le había hecho a Carlos. Decidí llevar la verdad al mundo. Comencé a reunir todos los documentos, las pruebas que había encontrado y las cartas que mi abuelo había dejado a lo largo de los años en un intento de redención. Necesitaba hacer público lo que había ocurrido en la estación, exponer los crímenes cometidos por su institución, por mi familia. Con el corazón en un puño, me dirigí hacia las oficinas de prensa para presentar mi denuncia. Había preparado un informe detallado con cada descubrimiento, con cada pieza de evidencia que demarcaba el sufrimiento de Carlos Álvarez y su muerte injusta. Pero justo antes de entregarlo, algo extraño ocurrió. Recibí una llamada. Era mi madre. Su voz, aunque calmada, estaba llena de una ansiedad contenida. «Miguel, no sigas con esto. No sabes lo que estás haciendo», dijo con una urgencia que jamás había escuchado en ella. «Tu abuelo, tú no sabes la historia completa. Hay cosas que no puedes comprender». Mi corazón latió con fuerza. ¿Qué quería decir con eso? ¿Por qué intentaba detenerme? «Madre, necesito saber la verdad. Carlos no fue el único que sufrió. Yo también tengo derecho a saber lo que ocurrió». Respondí, aunque mis palabras sonaron más como una súplica que una afirmación. Un largo silencio se extendió a través de la línea, hasta que finalmente ella habló, con voz temblorosa. «Tu abuelo no estaba solo. Él no fue el único involucrado en la muerte de Carlos». Suspiró profundamente. «Había más personas, algo mucho más oscuro, mucho más peligroso. Cuando tu abuelo aceptó su culpa, no solo estaba redimiendo un error, estaba aceptando su parte en algo mucho más grande. Algo que aún no podemos comprender». Las palabras de mi madre dejaron mi mente en un caos absoluto. Mi abuelo no estaba solo. ¿Qué quería decir con algo más grande? Intenté preguntar más, pero de pronto la llamada se cortó abruptamente. Mi teléfono se quedó mudo en mis manos. Un escalofrío recorrió mi espalda. Algo en mi interior me decía que la verdad que estaba buscando podría destruirme. Decidí regresar a la estación esa misma noche. No podía dejarlo así. Tenía que encontrar la pieza final del rompecabezas. Algo en mi alma me decía que si no lo hacía, los fenómenos paranormales continuarían. Y no solo eso, mi propia vida corría un peligro mucho mayor. Al llegar a la estación, las luces del edificio parecían vacías, como si la estación misma me estuviera observando. Caminé por los pasillos oscuros, buscando respuestas. Al llegar a la sala de archivos, una sensación de frío extremo me envolvió. Las sombras parecían moverse con vida propia. De repente escuché un susurro, como si viniera de todas partes al mismo tiempo. «Miguel, Miguel, no puedes escapar de lo que ya has comenzado». Giré hacia la esquina de la sala y lo vi. Carlos.
Su figura, ahora más definida, de pie frente a mí en medio de la oscuridad. «Carlos», susurré, mi voz quebrada por el miedo. «¿Qué más debo hacer? ¿Qué más hay que entender?» La figura de Carlos se acercó lentamente, sus ojos vacíos brillando con una intensidad que me congeló en el sitio. «Has hecho lo correcto al buscar la verdad, pero hay algo que no sabes. Este lugar no está condenado solo por lo que hicieron a mí. Este lugar es un portal, un punto de cruce entre lo vivo y lo muerto. Los muertos que han sido olvidados como yo quedan atrapados aquí, buscando justicia. Los que ayudaron a ocultar la verdad no podrán escapar». Mi mente se nubló por completo. Estaba a punto de descubrir algo mucho más grande de lo que imaginaba. Pero antes de que pudiera formular más preguntas, una sombra oscura emergió detrás de Carlos. No era un ser humano, sino una masa amorfa de oscuridad que se extendió por la sala. «No lo dejes salir de aquí», gritó Carlos con desesperación. En ese instante su figura desapareció y la sombra me rodeó. Un viento gélido comenzó a soplar, arremolinándose a mi alrededor, y sentí como si algo invisible me apretara el pecho. Luché por respirar, pero no podía. La sombra comenzó a consumir la estación, envolviéndolo todo en una oscuridad impenetrable. Me di cuenta de lo que estaba sucediendo. La estación no era solo el lugar de la muerte de Carlos, era el refugio de algo mucho peor, algo más antiguo y oscuro que cualquier crimen cometido en sus paredes. Había algo en el fondo de ese lugar que había estado esperando. Esperando que alguien como yo, con un vínculo familiar con la estación, llegara para liberar el mal que allí se había encerrado. Pero ya era demasiado tarde. Las puertas de la estación se cerraron con fuerza, y cuando las luces parpadearon por última vez, supe que mi destino ya estaba sellado. La oscuridad era impenetrable. Todo lo que quedaba era el susurro del viento helado y el sonido sordo de mis pasos, como si el suelo mismo se hubiera tragado toda la vida. Intenté moverme, pero algo invisible me retenía, como si las sombras mismas me estuvieran sujetando. Era un lugar donde el tiempo no existía, solo la agonía del presente. Estaba atrapado en un ciclo del que no podía escapar. A medida que la oscuridad crecía, sentí la presión en mi pecho aumentar. Algo me observaba, algo me acechaba desde las sombras, esperando el momento perfecto para atacarme. Las palabras de Carlos retumbaban en mi cabeza. Este lugar es un portal, un cruce entre lo vivo y lo muerto. ¿Era posible que toda esta tragedia estuviera ligada a una fuerza mucho más allá de la comprensión humana? ¿Acaso mi abuelo había estado involucrado en algo tan siniestro que ni siquiera él entendía? ¿El lugar estaba maldito o era simplemente un receptor de lo oscuro, esperando que alguien como yo llegara para sellar su destino? El viento se calmó repentinamente, y entonces el silencio fue absoluto. No podía oír mi respiración ni mis latidos, solo quedaba el vacío. Sentí una presencia detrás de mí, algo frío y pesado que se acercaba lentamente. La sensación era insoportable. De repente las luces parpadearon una vez más. Un destello cegador que iluminó la estación por un segundo. Y fue en ese instante cuando vi lo que había estado oculto en la oscuridad todo este tiempo. Era una figura, una silueta alta y delgada rodeada por una niebla densa. Estaba de pie, frente a mí, pero no podía distinguir sus rasgos. Era como si fuera una entidad más allá de cualquier descripción humana, una fuerza que no pertenecía a este mundo. Y sin embargo, sentía que había estado allí todo el tiempo, esperando el momento adecuado para salir. «Has llegado demasiado lejos, Miguel». La voz era profunda, rasposa, como si el mismo lugar hablara a través de ella. Un eco ancestral que se sentía en lo más profundo de mi ser. Intenté dar un paso atrás, pero no podía moverme. Las sombras me mantenían cautivo y la figura se acercaba, cada paso resonando en mi mente. «¿Quién eres?». Logré susurrar, aunque mi garganta estaba cerrada por el miedo. «Yo soy el guardián de este lugar». La figura se inclinó hacia mí como si estuviera a punto de tocarme, pero se detuvo a 1 centímetro de mi rostro. «Y tú, Miguel, has desatado lo que no puedes controlar. La verdad que buscaste te ha condenado». Lo supe en ese momento. Lo que había encontrado no era solo una verdad histórica. No era solo el relato de una injusticia. Había destapado un portal, una puerta entre este mundo y el siguiente, un lugar que había estado esperando para liberar la oscuridad que se había acumulado con el paso de los años. Mi abuelo, Carlos, todos los que habían muerto en la estación, todos ellos habían sido piezas de este rompecabezas. Pero no era solo la muerte lo que los unía.
Era la maldición que había sido sellada allí, el mal que había estado aguardando pacientemente para ser liberado. La figura dio un paso atrás y las sombras comenzaron a ceder. Un silencio profundo llenó el aire, como si el mismo lugar estuviera conteniendo la respiración. El portal estaba frente a mí, la puerta a lo desconocido, al terror más absoluto. Ahora, Miguel, decides qué hacer con este conocimiento. Puedes sellarlo, puedes destruirlo, o puedes dejar que el mal continúe su curso. Tú eres el elegido. Mis piernas temblaron. Sabía que no podía quedarme allí. Sabía que si permitía que el mal se liberara por completo, la estación no sería solo un lugar de muerte, sino una máquina que destrozaría todo a su paso. Pero, ¿cómo podía detener algo tan vasto, algo tan antiguo que había estado esperando tanto tiempo? Miré al portal. Podía ver figuras moviéndose dentro de él, sombras retorcidas que se agitaban como si fueran seres atrapados, esperando su momento para escapar. El lugar comenzaba a vibrar con una energía oscura, como si la estación misma estuviera reaccionando a mi presencia. Tomé una respiración profunda y con las últimas fuerzas que me quedaban, corrí hacia el centro de la sala, donde había encontrado los antiguos documentos. Sabía que debía usar los papeles de mi abuelo, las cartas que había dejado atrás. Eran la clave para sellar el portal, pero necesitaba más. Necesitaba algo que ni siquiera comprendía por completo. Con manos temblorosas, comencé a recitar las palabras que había descubierto, las mismas que mi abuelo había escrito en su último intento de redención. Pero al hacerlo, la energía en el aire se intensificó. Las paredes temblaron y el viento comenzó a rugir. No puedes detenerlo, Miguel. La figura de la oscuridad se acercó nuevamente, pero esta vez no podía ver su rostro. Solo sentía su presencia. Ya es tarde. De repente sentí un dolor agudo en el pecho. Algo me estaba consumiendo por dentro, como si la misma oscuridad me estuviera arrancando la vida. Mi respiración se aceleró y mis manos dejaron de moverse. La energía oscura me estaba envolviendo. La estación comenzó a crujir, las paredes se desgarraban y el portal se abrió por completo. Pero en el último suspiro, un brillo de luz pura emergió desde el centro de la sala, una energía que no pertenecía a este mundo y se dirigió hacia el portal. La oscuridad comenzó a retroceder, arrastrada por esa luz que, por un momento, parecía purificarlo todo. La luz brilló con una intensidad cegadora y el lugar comenzó a desmoronarse. Las sombras se desintegraron. La figura se disolvió en la oscuridad y antes de que pudiera entender lo que estaba sucediendo, todo se volvió negro. Desperté en mi casa, en mi cama. El sol estaba saliendo, como si nada hubiera pasado, pero mi cuerpo sentía el peso de lo que había vivido. Sabía que algo había cambiado para siempre. Carlos había sido liberado. Mi abuelo había cumplido su destino. Y yo había sellado el portal, pero a un costo. La estación, el mal, las sombras ya no estaban, pero algo dentro de mí sabía que nunca podría escapar de lo que había presenciado. Y aunque había cerrado el ciclo, nunca dejaría de escuchar sus voces, ni de sentir la presencia de lo que había quedado atrás. Si te ha gustado esta historia aterradora, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún relato espeluznante. Nos vemos en el próximo video.